que en este programa vamos recorriendo y desarrollando distintos puntos, el punto psicológico, el punto turístico, el punto internacional, ¿no? Donde estamos en estos momentos analizando todo lo que está haciendo sobre todo Donald Trump, el punto psicológico, que es el eje vertebral de este programa, y como lo dice la cortina, este punto. A ver, en la previa al 9 de julio retomo a Mario Benedetti. Él dice, quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Y mi única noción de patria, mi única noción de soberanía, de libertad, de independencia, es la convicción de luchar y defender por aquellas conquistas que hoy nos están destruyendo, porque es así, están arrasando con todo. Hoy más que nunca tengo la convicción de tener que habilitar este punto que hace tiempo lo veníamos pensando, pero hoy la realidad nos sobrepasa, nos cachetea, y estoy convencida que la ciencia debe tener su segmento. Entonces, desde este micrófono y desde este lugar le damos el valor que se merece, pero sobre todo el objetivo es defenderla. Y yo siempre dije que a veces este micrófono me daba el privilegio y el honor de poder entrevistar esas personas y personalidades que uno dice, qué suerte, qué privilegio poder escuchar a esta persona. Y qué cerebros hay en nuestro país. Así que para inaugurar este punto, y lo digo con emoción, voy a presentar al doctor Alejandro Curino. Él es investigador principal de CONICET, director del Laboratorio de Biología del Cáncer, INIVIB CCT CONICET UNS. Es profesor asociado de Biología Celular e Introducción a la Biología del Cáncer del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur y es presidente desde el 2021 de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Buenas tardes, doctor Curino, bienvenido y gracias por inaugurar y engalanar esto que será el punto científico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Guillermina. Un saludo para vos, tu equipo y la audiencia. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, muy agradecido entonces de ser el primer invitado en este punto tan importante y que hay tanto para decir en este muy difícil y dramático momento que estamos viviendo en el ámbito científico y universitario. Y ahí, hacia ese punto, hacia esa pregunta vamos. ¿Cuál es el estado del sistema científico argentino hoy? ¿En dónde estamos parados? Bueno, el estado es de destrucción. O sea, estamos en una etapa en que el gobierno ha decidido directamente, en cuanto a la ciencia, la destrucción, la desaparición. Y en la universidad, bueno, muy cerca de la destrucción, lo que pasa es que les resulta mucho más difícil destruir la universidad pública por el gran apoyo que tiene en las personas y sobre todo en las familias que saben de la importancia de que sus hijos puedan asistir a una universidad pública. Entonces les resulta un poco más difícil con la universidad, pero lamentablemente les está resultando muy fácil destruir todo lo que es el Ministerio de Ciencia, que había sido creado en gobiernos anteriores, que inmediatamente que subió este gobierno lo bajó a Secretaría, y después todas las organizaciones científicas que tienen una tradición extraordinaria en este país y que son reconocidas internacionalmente. Digo, por ejemplo, el CONICET, del cual yo soy investigador, el INTA, el INTI, el INTA y el INTI están a punto de destruirse, y otra parte que no es muy conocida, que se llama la AMCIT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que hasta ahora regulaba todo lo que el Estado quería invertir en ciencia. Lo que el Estado iba a invertir en ciencia se daba en subsidios, porque para que la gente lo entienda, los investigadores de CONICET tenemos un sueldo. Ese sueldo obviamente iba a decir es para vivir, era para vivir, ya no es tanto para vivir, pero después nosotros tenemos que competir
con todos los grupos del país y algunos internacionales para obtener subsidios para pagar los experimentos. O sea, el trabajo de laboratorio se hace con subsidios, el sueldo es para nosotros para vivir. Y para Sí. eso hay que estar compitiendo permanentemente, sobre todo los que somos del interior. Mi laboratorio, como vos sabés, está en Bahía Blanca, lo acabas de nombrar, que tenemos que competir con grandes grupos de Buenos Aires. Bueno, hago un paréntesis, nosotros en este momento tenemos 3 subsidios de eso, ganados, compitiendo, y desde que asumió este gobierno no nos lo pagan. Pero te estaba hablando de la Agencia de Ciencia, que es justamente la que regula eso. Ahí vos presentás un proyecto y había un directorio que enviaba esos proyectos a pares, es decir, a otros investigadores, a veces a investigadores del exterior, que rankeaban los distintos proyectos y de acuerdo a cómo vos quedabas en el ranking, daban el dinero. Bueno, esa agencia está destruida, no existe más. El directorio renunció, no hay presidente, no existe más, y por eso no estábamos cobrando los subsidios, como te decía. Ahora el Poder Ejecutivo acaba de nombrar a un miembro, esto tenía un presidente y un directorio con las distintas áreas, Sí. que se renovaba periódicamente, es decir, una organización democrática. Ahora hay un director que se acaba de nombrar, todavía no sabemos si va a haber dinero, y 2 subalternos, los 3 nombrados por el Poder Ejecutivo, y ellos van a decidir, esas 3 personas nombradas por el Ejecutivo, que pueden no ser científicos, van a decidir qué proyectos sí hay que financiar y qué proyectos no hay que financiar. Obviamente, y un poco esto es tu área, todo el área de las humanidades, psicología, todo eso desaparece porque tienen una aberración especial Sí. contra ese tipo de áreas. Piensan hacer exactamente lo mismo con el CONICET. El CONICET también tiene un presidente designado, se le envía una terna al presidente de la Nación y en esa terna el presidente de la Nación elige al presidente del CONICET. Pero después hay un directorio conformado por grandes áreas y después todas las comisiones evaluadoras están formadas por distintos investigadores del país. Yo, por ejemplo, en este momento formo parte de la comisión evaluadora de promociones de medicina, pero hay gente de Rosario, de todo el país, de Buenos Aires, por supuesto, de La Plata, etcétera. Bueno, eso también están a punto de eliminar ese directorio y poner 1 o 2 personas puestas por ellas que deciden. Es una cosa totalmente autoritaria, ¿no? Como si hubiera un emperador, digamos, y ese emperador dice, a vos te doy, a vos no te doy, y en el marco, y me tengo que salir no sé si salir de la ciencia, porque yo le insisto mucho a los alumnos, que la ciencia no está puesta en un palacio de cristal, en una nube, y que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de la sociedad y de la economía y del modelo de país, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En vez de haber una evaluación por pares donde están todas las áreas, va a haber una única persona que va a decir, a este proyecto sí, a este proyecto no. Y yo tengo mis serias dudas y tengo derecho de tenerla por lo que estamos viviendo, de que eso no se dirija en forma política partidaria. Y Es decir, estamos viendo en estos días que por ponerle materia fecal en la puerta a un diputado que abre la boca y sale materia fecal, justamente, porque es un agresivo, me refiero a Esper, ¿no? sí, que Un el otro día en agresivo, la un UCA violento, sufrió, claro. Bueno, fue repudiado por los dichos que tuvo. Ojo que yo no estoy de acuerdo que se le haya tirado materia fecal en la puerta, me parece despreciable, me parece que hay que ir por otro lado, pero a lo sumo eso es una infracción municipal, digamos. Bueno, hay gente que estuvo detenida, sacada a la noche de Sí. la casa y detenida un montón de tiempo en la cárcel de Seiza. Hay todavía una persona detenida. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en ese marco yo tengo mis serias dudas de que esas personas designadas por el Ejecutivo no le den el dinero sí o no de acuerdo a como una forma de contener a la comunidad científica, que es una comunidad, no quiero decir rebelde, pero es una comunidad de personas críticas que desarrollan, la mayoría, no todos, desarrollan el sentido crítico y entonces no es por ahí tan fácil de venderles cualquier cosa. Y lo más grave de todo, Guillermina, si me permitís, Sí. lo más grave de todo son las personas jóvenes.
porque el elemento más difícil para hacer ciencia en un país es el científico. Sí. Desarrollar una persona para que esté capacitada para el ambiente científico y universitario son muchos años y son una inversión muy importante de dinero. Permitime ser autorreferencial. Primaria pública, secundaria pública, Universidad Nacional del Sur, una licenciatura que dura 5 años, en mi caso duró un poco más porque trabajaba durante la carrera. El CONICET público también me financia una beca para hacer el doctorado, y cuando termino el doctorado, que ahí es donde estoy listo para empezar a devolver todo lo que la gente, el pueblo, a través de sus impuestos invirtió en mi formación, en ese momento yo me recibí terminé el doctorado, en julio del 2001. Bueno, todos sabemos lo que pasó en diciembre del 2001. Sí. En ese momento, un poco en broma y un poco dramáticamente, decíamos que los científicos teníamos una única salida, que era Ezeiza. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo me fui a trabajar y me fui, para no volver, muy enojado con el país, en el 2001 a los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, donde estuve 5 años, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, que hubo un proyecto que se llamó Raíces, de repatriación de científicos, pudimos volver al país y estuvimos bastante bien, aún en el gobierno de Macri, que no se caracterizó por un gobierno de apoyar demasiado a la ciencia. No fue pro ciencia, digamos. No, exacto, pero hubo un respeto, pero por lo menos hubo un respeto. Ahora, esto de ahora no tiene antecedentes, ni siquiera en el 2001, porque no solo hay una destrucción total, sino que hay insultos, o sea, hay como una especie de querer convencer a la sociedad, lo cual es lógico en el marco de lo que ellos quieren hacer, de que somos todos ñoquis, de que estudiamos el ano de Batman y otras tonterías directamente. Bueno, el presidente dijo no hace mucho que los científicos también pertenecemos a la casta esa a la cual él quiere atacar. Entonces, te pongo ese caso, el 2001 yo pude volver. Hoy está pasando lo mismo exactamente que me pasó a mí. El chico o la chica, por supuesto, el estudiante, hace una licenciatura en matemáticas, en física, en biología, en química, etcétera, hace el doctorado, le pagamos 5 años, y cuando termina el doctorado, y vos lo sabes bien, y está listo para empezar a producir, se tiene que ir porque no hay donde trabajar. Ellos por ahí dicen, bueno, pero el Estado no tiene que absorber a todos los doctores. Estoy de acuerdo, pero están haciendo, además de un cientificidio, están haciendo un industricidio. Entonces, ¿dónde va a ir a trabajar ese doctorado en química? ¿A qué empresa va a ir a trabajar si la industria está totalmente destruida? Y eso es lo más terrible de todo, porque recuperar esa gente que se va, yo tengo gente de mi laboratorio que era muy valiosa. Te doy un único ejemplo, una farmacéutica que estaba haciendo investigación, terminó su doctorado, y en vez de pedir ingreso a la carrera del investigador, que esa es lo que hace una carrera del investigador, me dice, no, Alejandro, yo me voy porque en la farmacia me pagan el triple de lo que me van a pagar con obra social, con todo, y si sigo en investigación, ni siquiera como está la cosa sé si voy a ingresar a carrera. Por lo menos se quedó trabajando en una farmacia que obviamente no es efectivo del país o de la ciudad, pero otras personas se están yendo directamente. Entonces, no solo perdemos la potencialidad futura de esa persona, sino que perdemos todo lo que invertimos, es decir, toda la gente, y sobre todo la gente humilde, porque no es lo mismo cuando te paga un impuesto un millonario que cuando te paga el impuesto alguien que es humilde y va a comprar un litro de leche y paga el IVA, y con esa plata se le da la beca y se mantiene la universidad pública, ¿no es cierto? No solo perdemos esa inversión que se hizo, sino perdemos la potencialidad. Y después te escucho por si tenés alguna pregunta, pero quiero cerrar con esto. Ejemplo de potencialidad que podemos estar perdiendo. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de César Milstein, un investigador que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de una cosa que se llama anticuerpos monoclonales. César Milstein nació en Bahía Blanca, en nuestra ciudad,
hizo la primaria acá, pública, la secundaria acá, pública, después fue a estudiar farmacia y bioquímica a la UBA, y cuando terminó se fue a hacer un postdoctorado al exterior, que obviamente no estoy en contra de eso, es muy positivo hacer un postdoctorado en el exterior porque uno ve otra estructura, aprende otras cosas, se especializa. Lo importante es que vuelva después de hacer ese postdoctorado. Él hizo ese postdoctorado en Inglaterra, volvió, se instaló en el Instituto Malbrán, seguro que le suena el Instituto Sí. Malbrán, y empezó ahí a formar un grupo excelente de investigación que empezó las investigaciones que iban a terminar con el descubrimiento, el desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Bueno, vino un gobierno contra ciencia, igual no le llega ni a los talones a este, que fue el gobierno de Onganía, donde él cuenta que el ministro de Salud lo llamó y le recomendó que se fuera al exterior porque acá en Argentina estaba desperdiciado. Bueno, le desarmaron el equipo de gente, la gente se le empezó a ir, lo desfinanciaron todo, le habló al jefe que había tenido, al director que había tenido en Inglaterra, que a su vez era un premio Nobel, y el director le dijo, sí, vení para acá, conociendo la habilidad y la formación que tenía, sí, venite. Y entonces desarrolló los anticuerpos monoclonales en Inglaterra, por los cuales ganó el premio Nobel. Los anticuerpos monoclonales son hoy en día una de las herramientas terapéuticas más importantes para el cáncer. Eso desde el punto de vista humanitario. Desde el punto de vista económico, justamente para relacionar la ciencia con el modelo de país y con la economía, han dado miles, y no estoy exagerando, no estoy redondeando, esto está estudiado, miles de millones de dólares. Encima donó la patente, entonces esos miles de millones de dólares lo ganó, en vez de una posible empresa biotecnológica argentina, lo ganó una empresa biotecnológica inglesa. Mirá qué vivo que somos. Bueno, eso estamos haciendo ahora, lo cual también para el objetivo y la mentalidad del gobierno no es equivocado, porque ellos quieren un modelo de país colonial. Ni siquiera te voy a decir de producción primaria. Producción primaria me refiero que el campo, producir campo, petróleo, minerales, listo, y lo demás lo compramos todo hecho. En ese modelo primarizado, la ciencia está de más, no hace falta. Ahí es un gasto, no una inversión. El problema de ese modelo es que nos deja al 60 o 70% de la población sin trabajo. En cambio, un modelo industrial donde usamos esa materia prima para desarrollar materia elaborada, es esa industria, ahí cabemos todos, y ahí sí es necesaria la ciencia. Pero bueno, quiero parar ahí para dejarte si tenés alguna pregunta en particular. Podría seguir, ¿no? Mira, En resumen, destrucción total y absoluta. Esa es la realidad. te confieso, doctor Curino, que yo acá tenía mi punteo de por dónde ibas a llevar esta entrevista y fuiste desarrollando punto por punto por qué estado del sistema científico actual, si peligra el CONICET, qué pasa con un egresado. Eran todas las preguntas, ¿no?, que tenía. Un poco de tu historia, que la desarrollaste también, con lo cual tengo mucha emoción por haberte escuchado, tengo mucho dolor, ¿no?, porque uno por ahí hace ciencia desde otro lugar, divulga, ¿no?, hace que la psicología sea cercana para cualquier ciudadano, y la verdad que lo que uno está viendo es dolorosísimo. Sabés que contás con este espacio, vos y tus equipos, para todo lo que quieran comunicar, porque yo creo que la gente tiene que saber qué es lo que se hace, qué es lo que se investiga, y celebro que hayas traído el ejemplo de César Milstein. Así que, a ver, Alejandro, fuerza, nos tenemos que unir para defender aquellas cosas en las que creemos, y gracias por haber engalanado este punto. No, bueno, para nada. El agradecido soy yo, y como vos decías, ahí al final, el rol de ustedes como comunicadores es fundamental, porque yo a veces me sorprendo de la ignorancia de un porcentaje de la población, del pueblo, en cuanto a la importancia de la ciencia para la vida diaria. La gente no se da cuenta que todo lo que la rodea
Es Esto, ciencia. el poder hablar con vos, una radio, las ondas, el teléfono, la computadora, la luz eléctrica, los remedios, todo es producto de la ciencia. Y lo tenemos tan naturalizado porque lo tenemos ahí a mano que no nos damos cuenta bien de dónde viene. Así que me parece que el rol de ustedes realmente es importantísimo. Ni hablar para evitar conceptos, porque en algunos aspectos parece que estamos volviendo a la Edad Media, conceptos como la tierra plana, como que la vacuna Exactamente. te puede poner un chip y te transforma en comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el agradecido soy yo y seguiremos en contacto seguramente. Gracias. Buena vida. Era el doctor Alejandro Curino, investigador principal de CONICET.